Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos, sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la continuación del libro del Génesis, que nos narra la historia de José, y ya esta última parte de esta historia, que es cuando José forza a los hermanos para poder darles más víveres, a que tienen que traer a su padre y a su hermano pequeño, si no, no les venden alimento para poder sobrevivir, porque había una escasez en el mundo entero, que José se había encargado de preparar a Egipto para que pudieran mantenerse no solo toda la gente de Egipto, sino ayudar con alimentos a todas las poblaciones de los alrededores, ¿no? Así que vuelven y viene Jacob con ellos, y viene José, viene Benjamín, y finalmente se encuentra José con su padre. Y dice: ahora ya puedo vivir tranquilo. Antes el Señor le había dicho, para animar a Jacob, se le ha aparecido como tantas otras veces para decirle que Él es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, su padre. Que no tenga miedo, que todo esto Él lo ha dispuesto y que hará de Israel un gran pueblo allá en Egipto. Así que se va confiado y se encuentra con la sorpresa, porque no había físicamente visto a José, aunque ya sabía de él. Se encuentra con la sorpresa de que él lo está esperando y que le ha preparado todo lo necesario para que él pueda vivir y sobrevivir con toda su familia allá en Egipto, en Gosén. Él se alegra de esto y expresa esas bellas palabras que dice: ahora sí puedo morir tranquilo. Ya te he visto, ¿no? Y sé que estás vivo. Y él era su hijo, junto con Benjamín, sus hijos predilectos, porque eran hijos de su mujer. Otros eran hijos de concubinas, no eran hijos de verdad, eran hijos, por supuesto, pero no eran hijos como tenían que ser. Así que empieza la grande historia del pueblo de Israel en Egipto, que durará 430 años, hasta que aparezca Moisés para sacar al pueblo, y para entonces se han olvidado ya no hay el faraón que fue tan acogedor y tan cercano, tan identificado con José, que lo hizo su administrador en Egipto. Así que la situación ha cambiado y ahora se encuentran en gravísimo peligro y quieren matar a todos sus descendientes, porque son un peligro, son como una amenaza para el pueblo de Egipto. Y el Señor realizará el gran portento de sacarlos de Egipto a través del Mar Rojo. El Evangelio nos invita, el Señor, a que seamos prudentes y que seamos sencillos. Estas dos virtudes para la vida nuestra y para la misión de la Iglesia son importantísimas. La prudencia nos hace capaces de discernir
qué es lo que es no solo agradable a Dios, sino lo que es bueno para llegar al fin, a la meta que Él nos tiene destinados. Y la sencillez nos hace hacerlo y recorrer ese camino con humildad y con gratitud, con confianza en Dios, porque nosotros somos nada y por nosotros mismos no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, nada que sea agradable a Dios. Así que esta virtud también de la prudencia ayuda a descubrir o a reconocer quiénes son falsos profetas, cuáles son las cosas que son engañosas, que no vienen de Dios. Y por eso la prudencia va acompañada de una buena formación, de buena doctrina, de fidelidad a la palabra de Dios, de conocimiento como íntegro de todo el don de sabiduría que en ella está encerrado. Y con esa prudencia y esa sabiduría que el Señor ha dejado para nosotros en su iglesia y en su palabra, así podemos conocer con claridad cuál es el bien o el fin último de nuestras vidas y ordenar todo hacia ese fin. Y hacerlo siempre de una manera que no es solo que lleguemos nosotros, sino ayudar a que lleguen otros. Y por eso es importante la sencillez, porque la sencillez nos hace hacer las cosas con dulzura, con caridad y adaptadas a la capacidad de las personas a quienes dirigimos la invitación. Nosotros por la prudencia sabemos discernir cuál es el bien y el fin último que tenemos. Los demás a lo mejor no tienen esa prudencia y esa sabiduría para hacerles partícipes a ellos de este regalo y de esta luz. Tenemos que adaptarnos a las capacidades que tienen para hacerlo. No es lo mismo decir cuál es el fin último a un niño que a un adolescente, que a un adulto, que a un anciano. Aunque las palabras sean las mismas, tenemos que decirlas de una manera que sean capaces de comprenderlas según las circunstancias en las que está, como hacía Jesús, que enseñaba con parábolas las mismas cosas y hablaba de una manera con los sabios y entendidos y de otra manera con la gente sencilla, ¿no? Así que pidámosle al Señor que nos conceda estas virtudes. Y luego nos habla de que en medio del cumplimiento para llegar a este fin habrá persecuciones, habrá dificultades, habrá problemas que no vienen de China, que es de donde hoy celebramos a estos mártires, sino que vienen a veces de nuestra propia casa. Son la propia familia donde empieza, y esto no es una cosa que se inventó Jesús, Él la vivió, porque los primeros que tuvieron problemas con Jesús fueron sus propios familiares, porque nadie es profeta en su tierra. Así que fueron los suyos, los que eran su familia, la gente que convivió con Él 30 años, los que no creen que Él pueda ser el enviado de Dios a la tierra. Y esto hace que sean los primeros en poner dificultades a su misión como Mesías. Y por eso Él dice esas palabras. Y damos gracias a Dios por estos mártires, Agustín y todos los demás. Son 120 mártires que vivieron desde el siglo XVII, que vivieron y fueron martirizados desde 1917 hasta fines del siglo pasado, o mediados del siglo pasado. Y el Papa Juan Pablo II los canoniza, ¿no? Así que, y no son solo ellos, estos son de los que pudo haberse recogido alguna información que hizo posible su canonización. No sabemos cuántos fueran cristianos. Con Mao Zedong fueron asesinados 50 millones de chinos. Entonces, cuántos hayan sido ahí cristianos. Ya hoy estamos viendo la persecución del gobierno chino contra
todos los cristianos, destruyendo sus iglesias, impidiéndoles vivir su vida cristiana, no permitiendo que tengan sus obispos, los que Roma aprueba, sino obispos que son del Partido Comunista. Es decir, el martirio en China continúa, ¿no? Así que demos gracias a Dios por todos los mártires que ha habido, estos que conocemos, que la Iglesia ha canonizado, y los que son desconocidos, pero mártires también. Y sobre todo por estos otros que están sufriendo el martirio en vida en el día de hoy, no solo en China, en muchos otros países del mundo está sujeta la gente a esta clase de persecución, y de persecución que, repito, no viene de afuera solamente, sino que viene de dentro. Son de la misma gentes, de la misma familia a veces, los que trabajan para el Estado, para entregar a los propios padres o a los propios hijos, a los propios hermanos, al gobierno, para que sean encarcelados o sean maltratados o asesinados, ¿no? Así que pidamos al Señor por tantos que hoy están sufriendo esto. Dicen gentes estudiosas que el siglo pasado, el siglo XX, hubo más mártires que en toda la historia de la Iglesia. Más mártires entre las filas de los cristianos bautizados y católicos, más que en los 3 siglos de persecución del Imperio Romano, y todos los demás siglos que ha habido persecuciones por todas partes del mundo. Así que la Iglesia es su sello máximo de fidelidad y de amor al Señor, dar la vida por Él y por los hermanos. Así que, y estamos de camino hacia algo que nunca hemos conocido en este campo, ¿no? Todas estas palabras son como una profecía, y el Señor nos anima, y con eso termino diciendo, y no se preocupen cuando los lleven a los tribunales de qué cosa van a decir o cómo van a decirlo a la hora de que tengan que dar testimonio. El Padre del cielo pondrá en sus corazones lo que tendrán que decir. Que así sea.